Bienvenidos hermanos en el nombre de Jesús, hermano Winston Vallejo, hermana Catherine Cortés, Dios los bendiga, bienvenidos. Vamos a estar dando unos segunditos, unos minuticos para esperar que van llegando más hermanos, que se vayan conectando para que empecemos en el nombre de Jesús. Gracias hermanos por estar ahí, es una bendición que podamos conectarnos nuevamente en el nombre de Jesús y tener nuestro tiempo en la presencia de Dios. Es una gran bendición. Estamos, bueno, ya pasando un tiempo especial. Yo pienso que Dios nos está ayudando para que lo conozcamos más. Y yo creo que el tiempo que estamos en casa y hemos avanzado, hemos podido conocerle de una manera tan profunda. Hemos podido ver su mano extendida a favor de nosotros, trayendo bendición, trayendo provisión, sanando, tanto que Dios está haciendo. Yo creo que no hay palabras para expresar las maravillas de Dios para nosotros, como ese amor de Dios es tan grande para con cada uno de nosotros. Qué bendición poder nosotros saber que tenemos un Dios tan grande y tan poderoso obrando a nuestro favor. Quiero que vamos leyendo la Biblia mientras van conectando más personas. Les voy a invitar para que por favor me ayuden. Si ustedes están en el grupo de la iglesia, hermana Caterina está allí. Los que estén en el grupo de la iglesia, decir hermanos, ya está conectado el pastor, ya estamos transmitiendo en vivo, los estamos esperando para que se conecten. Porque la idea es que todos estemos en la transmisión, así que si alguno me puede ayudar escribiendo al grupo que ya estamos en vivo y que se conecten por favor, que vamos a empezar en el nombre de Jesús. Hoy es miércoles y como es miércoles pues es nuestro culto normal, como cada semana pues tenemos el servicio, amén. Así que les invito hermanos para que estemos ahí conectaditos. Vamos a leer la Biblia en el nombre de Jesús. San Juan capítulo 12, versículo 23 al 27. Vamos a leer tal vez hasta el 28. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice la Biblia en el nombre de Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la ganará, o la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Amén. Vamos a dejar hasta allí, en el nombre de Jesús. Y no se vaya a ir de este texto, porque de aquí vamos a tener esta noche, vamos a compartir la palabra de Dios de allí, vamos a hablar, vamos a tener nuestro mensaje desde este texto. Así que yo le invito para que no se aleje de la transmisión. Quédese en el nombre de Jesús. Es una hora 10 minutos que vamos a estar. Y es tiempo que yo creo que usted tiene en este momento tiempo para estar en este devocional. Vamos a orar, vamos a presentar a Dios esta noche en el nombre de Jesús. Que el Señor bendiga esta transmisión, que sea llevada a lugares inimaginables. Que muchas personas puedan escuchar y puedan tener la bendición de poder escuchar la palabra que Dios va a poner esta noche a través del siervo de Dios en este lugar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Soberano Dios del cielo y la tierra, te damos gracias, Señor Jesucristo, por permitirnos entrar, Señor, en tu presencia y poder, Señor Jesucristo, adorarte, exaltarte, Señor, a través de estas transmisiones en casa, en el nombre de Jesús.
Gracias, Dios eterno, por bendecirnos de la manera que lo haces cada día. Dios mío, yo te presento las familias de la iglesia, te presento cada persona que se conecta, te presento, Señor, cada hijo tuyo en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que por favor los guardes, los fortalezcas. Señor, abras nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, para ver y para escuchar. Dios mío, que fortalezcas nuestros pies, Señor, para estar firmes, Señor Jesucristo, en este camino. En el nombre poderoso de Jesús, presento este devocional esta noche y te pido, Dios, que nos permitas llegar a más personas cada día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay momentos En que palabras no alcanzan para decirte lo que siento. A ti, mi buen Señor. Hay momentos en que palabras no alcanzan para decirte lo que siento. A ti, mi buen Señor, te agradezco todo lo que has hecho, todo lo que haces y todo lo que harás. Te agradezco todo lo que has hecho. Gracias, Señor Todo lo Jesús. que haces y todo lo que harás. Hay momentos en que palabras no alcanzan para decirte lo que siento. A ti, mi buen Jesús. Hay momentos En que palabras no alcanzan para decirte lo que siento. A ti, mi buen Jesús. te agradezco todo lo que has hecho, todo Gracias, lo que haces y todo lo que harás. Te agradezco todo lo que has hecho, todo lo que haces y todo lo que harás. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos están agradecidos con Dios hasta el día de hoy? Yo creo que todos tenemos que decir, Señor, gracias, porque por tu misericordia estamos aquí. Amén. Creo que puse mal acá. Para cargar. Y bueno, hermanos, disculpen que estoy acá tratando de poner el cargador. Listo. Ya, ahora sí. Es una bendición verles, hermanos, a todos ustedes conectados en la transmisión. Amén. Y bueno, vamos a orar. Tenemos
Vamos a orar en el nombre de Jesús. Sigo pidiendo que por favor sigan invitando hermanos. Manden los mensajes a todos los hermanos de la iglesia porque este es nuestro culto. Amén. Y yo creo que nuestra responsabilidad también de estar en el culto correspondiente a la semana. Aparte pues de los devocionales que estamos teniendo, pero el día de hoy es nuestro culto, así que hermanos, vamos a estar allí bien conectados en la presencia de Dios. Entonces, si usted ve que hace falta un hermano, dígale, hermano, conéctese que estamos en culto. Amén. Ayúdeme, por favor. Vamos a orar por las familias de la iglesia. Tenemos que orar, hermanos, los unos por los otros, pero este es tiempo donde debemos orar por las familias de la iglesia. Y yo creo que en todo momento, hermano, nuestra oración debe incluir los hogares, porque realmente, hermano, el enemigo lo que más quiere destruir en la iglesia son los hogares. Así que vamos a orar por todas las parejas de la iglesia, por los matrimonios nuevos, por los matrimonios de años, por todas las parejas, por los novios, por las parejas de novios que están empezando una relación. Estemos orando, hermano. Yo creo que tal vez una de las problemáticas que hay en las parejas es que muchas veces se quedan callados cuando están teniendo problemas. Amén. Entonces, muchas veces ya hablamos cuando la situación no hay nada que hacer. Así que yo quiero pedirles que por favor no se queden callados. Si usted está teniendo alguna situación que necesite consejo, acérquese y diga, pastor, necesito un consejo, necesito que me ayude o que nos ayuden, y no tengan miedo al consejo. Pero vamos a pedir que sea el Señor el que entre allí a tomar control de toda situación en los hogares de la iglesia en el nombre de Jesús. Soberano Dios del cielo y la tierra, en este momento presentamos, Señor, cada matrimonio, cada pareja, Señor, todos los hogares de la iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que los bendigas, que los ayudes, que los guardes, Señor. Dios mío, que las situaciones adversas que se están presentando, Señor, no afecten, Señor, a tus hijos, que no afecten los hogares, Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, en tus manos ponemos a todos, Señor, en esta noche. Dios mío, los que están mirando, los que no están mirando las transmisiones, Señor, yo te pido, Señor, que los guardes a todos, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a tus hijos, bendice, Señor, Dios mío, cada hogar, que haya provisión, Señor, que haya sabiduría, Señor, en cada uno de ellos, en el esposo, en la esposa, Señor, en los hijos. Dios mío, necesitamos de ti hoy más que nunca, Señor. Yo sé que estas son situaciones que tal vez no estamos acostumbrados, Señor, a vivir. Muchos no están acostumbrados a estar en casa todo el tiempo, Señor, pero te pedimos, Señor, que todo esto se convierta en bendición, Señor, que cada uno de nosotros podamos entender el propósito por el cual estamos, Señor, en casa como parejas, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a la palabra del Señor Jesucristo. Amén. No quiero hacer que ustedes estén mucho tiempo allí, pero sí quiero darle un buen espacio a la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a la palabra del Señor esta noche. Quiero hablar bajo el tema el costo de su propósito. Amén. El costo de su propósito. Entonces usted puede anotar si usted quiere, si usted desea, puede tomar una agenda, bueno, anotar en su celular. Yo sé que van a haber puntos que a usted le van a interesar y que le van a servir, hermano, en su vida, en su liderazgo, en su fe. Bueno, el costo de su propósito. Acabamos de leer la Biblia en San Juan capítulo 12, versos 23 al 25. Dice la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a leerlo nuevamente. Amén. Denme un segundito que hice acá algo que no estaba en mis planes. Por favor. Listo, ya está. San Juan capítulo 12, versículo 23 al 25. Dice, va a leer nuevamente hasta el 27. Dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Mire qué interesante esto, hermano. Tenemos que mirar y analizar estos textos. Mire, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Queda solo, tenga en cuenta esa palabra. Pero si muere, lleva mucho fruto.
Amén. El verso 25 dice, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado hasta ahora. Amén. Entonces, vamos a estar allí atentos a estos textos. Póngale bastante cuidado, anótelo, estúdielo, léalo, pero vamos a entrar entonces un poquito en la palabra del Señor Jesucristo. Jesús dice en Mateo 26:39, Jesús se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. El costo de su propósito. ¿Sabe? Vamos a mirar, hermano, un poquito Mateo. En Mateo 26:36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Jesús llega a Getsemaní, a un jardín que hace tipología con el jardín de Edén. Amén. Allí está en Getsemaní el Señor Jesucristo con un propósito. Amén. ¿Cuál fue el propósito que llegó Jesús al Getsemaní? Él llegó a orar. Dice que él fue a aquel lugar y le dijo, sentaos allí entre tanto que yo voy y oro. Amén. Entre tanto que yo voy y oro. En donde dice que está en Getsemaní, un lugar que es tipología con el jardín del Edén, en donde habita el árbol de la vida que es Jesucristo. Amén. Por eso la tipología, porque en ese momento allí está el árbol de la vida que es Jesucristo. Dice el verso 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mire qué pasó. Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios. Amén. Jesucristo es Dios. Tenga en cuenta eso. Pero llega aquí a este momento donde dice que comenzó a entristecerse en gran manera. Tomando a los tres con los que había compartido más tiempo y enseñanzas, empieza a sentir el peso del precio que debe pagar. Cristo llevó con él en esa parte del jardín donde sufrió su agonía. Solo los que habían sido testigos de su gloria y su transformación. Estos son preparados para sufrir con Cristo. Entonces, escúcheme bien lo que estoy diciendo. De pronto alguien dirá, bueno, ¿qué está diciendo, pastor? ¿Qué es lo que está leyendo? Bueno, Jesús tomó a 3 discípulos, los que habían estado con él en el momento de la transfiguración. Allí estaban con él 3 discípulos que habían sido preparados, que se habían estado preparando, que habían estado con el Señor. De alguna manera, Dios abrió la oportunidad de que todos sus discípulos estuvieran listos para este momento, pero no todos estuvieron listos. Pero Jesucristo tomó a 3, incluyendo ellos a Pedro, y sabe, los llevó y abrió su corazón a ellos. Él les dijo, estoy angustiado, estoy triste, porque ha llegado mi hora, porque ha llegado el momento, ¿sabe? El propósito de Jesucristo en la tierra no era más que ir a la cruz del Calvario, llegar hasta ese momento de la cruz para darnos salvación a nosotros. Mire, Él hubiera podido pasar por la tierra sin sanar a las personas, sin resucitar a los muertos, sin hacer todo lo que Él hizo en su ministerio. Él hubiera podido hacerlo, hubiera podido pasar. Y simplemente el día que le tocaba ir a la cruz, levantarse e ir a la cruz porque era su propósito. Porque el derramamiento de sangre o la sangre del Cordero es el que nos limpia de pecado a nosotros.
Amén. Pero mire que Él está allí con los discípulos y estoy empezando a hablar desde el mismo Jesucristo. Ahora vamos a mirar otros personajes bíblicos, pero Él está allí con los discípulos y Él está diciendo, estoy angustiado. Está diciendo, mi propósito me está llevando a estar angustiado. Mi propósito me está llevando a estar entristecido. El propósito de mi vida aquí en la tierra me tiene angustiado, me tiene entristecido. Amén. Escucha bien esto. Ahora vamos a llegar a algo. Las palabras usadas denotan más todo el abatimiento y el asombro, la angustia y el horror de la mente, el estado de uno rodeado de penas, abrumado por las miserias y casi devorado por el terror y la consternación. Ahora comenzó a entristecerse y nunca dejó de ser así, hasta que dijo, consumado es. Amén. Mire, Jesucristo estuvo entristecido y estuvo consternado, estuvo abrumado, estuvo en ese momento de angustia desde que estaba en el Getsemaní hasta que llegó a la cruz. Y estando en la cruz, cuando ya dice porque la última palabra que Jesucristo dijo fue, consumado es. Hasta esa última palabra, Él estuvo así, en esa angustia, en esa consternación, en esa situación de tristeza. Amén. Y hasta allí llegó Jesucristo con eso. Amén. Vamos a seguir leyendo. Ahorita nos vamos a adentrar a traer este mensaje a nuestra vida. Dice el verso 38 de Mateo 26. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mire, el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, quedaos aquí y velad conmigo. Verso 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, que se haga tu voluntad. Amén. El verso 40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Verso 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Escuche bien. Mire, aquí hay un suceso de cosas. Desde el verso 36 en adelante, estamos ya en el verso 41, pero allí está el Señor Jesucristo, está en el monte, está teniendo la experiencia de entristecerse, de angustia, todo por el propósito de Él aquí en la tierra. Pero Él llama a sus discípulos y les dice, velad y orad. Dice, quedaos aquí, orad conmigo. Y Él está haciendo un llamado a sus discípulos. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí esta noche y empezar a introducirme en este mensaje para con todos los que están mirando. Este es el tiempo donde el Señor Jesucristo nos ha traído a nosotros al Getsemaní. Yo no sé si usted puede decir amén a esto, pero yo considero que Dios nos está trayendo a nosotros a este monte, a este Getsemaní, donde tal vez hay tiempo de angustia, hay tiempo de tristeza, hay tiempo de dolor, donde muchos quieren decir, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Donde muchos quisieran decir, Señor, yo no quiero llevar esta cruz, yo no quiero vivir esto que estamos viviendo, yo no aguanto, no soporto. Y es lo que las palabras que Jesús decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Estaba diciendo eso, Señor, yo no aguanto, estoy sufriendo, me está doliendo. Siento miedo, porque sabe, muchos en este momento están sintiendo miedo, muchos están sintiendo angustia, muchos están sintiendo sufrimiento por la situación que estamos viviendo. Pero ¿sabe qué es lo que pide Dios que hagamos nosotros en Getsemaní? ¿Sabe qué es lo que Dios está pidiendo a nosotros que nos atrevamos a hacer ahora en este Getsemaní donde estamos viviendo? Que cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida. Que entendamos el costo de su propósito para con nosotros. Mire, el texto que leímos, vamos a introducirnos un poco a este texto. Dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Sabe cómo fue glorificado el Señor Jesucristo? A través del sufrimiento. Mire cómo no fue
cuando la gente llegó y le pasó las palmas, cuando decían Hosana, Hosana, no fue en ese momento, no fue cuando la gente de pronto le decía, tú eres un maestro, tú eres el rey, cuando le daban palabras de honra, no fue allí cuando fue glorificado, sino fue en el momento del sufrimiento, fue en el momento cuando llevó la cruz sobre su espalda, fue en el momento cuando los clavos empezaron a entrar en sus manos, en sus pies, cuando la corona de espinas penetró su cabeza, cuando cada gota de su sangre empezó a derramarse. Mire, fue allí cuando fue glorificado. Póngale cuidado, mire lo que dice el texto. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Lo que está diciendo, mire, y aplicándolo a nuestra vida en este momento, en este preciso instante, es que tiene que morir, tenía que morir. El Hijo de Dios tenía que morir en la cruz. Amén. Jesucristo tenía que morir en la cruz. Él como Cordero de Dios, dice su palabra. Juan, el profeta, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿sabe algo? Hubo un momento cuando el Señor dijo al hombre, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo que está diciendo es, mira, hasta aquí yo llego. Yo aquí en la cruz entrego todo, les doy libertad, los perdono. Aquí en la cruz es donde el pueblo de Dios empieza a ser pueblo de Dios. Aquí es donde yo los rescato a ustedes de la esclavitud, del pecado, de la condenación que había sobre ustedes. Colosenses capítulo 3. Usted lee versículo 10, 11, 12 en adelante. Lea todo el capítulo 3. Pero hay una parte donde dice que Él exhibió públicamente todo el acta de decretos que había en contra de nosotros. Amén. De lo que Jesucristo hizo fue que tomó esas carpetas, gran cantidad de carpetas. Yo no sé cuántos han podido ir a un juzgado donde hay un proceso de judicialización hacia una persona, donde se está dictando sentencia de condena a una persona y usted encuentra una cantidad de carpetas según la cantidad de crímenes o según la cantidad de delitos que haya cometido la persona. Ahí están las carpetas. Y eso es lo que tiene que revisar el juez para condenar. Pues, ¿sabe qué hizo Jesucristo? Fue y revisó una a una las carpetas nuestras, esas que estaban allí listas para que nosotros fuésemos sentenciados. Allá fue Jesucristo, abrió el escaparate ese donde están las carpetas y empezó a mirarlas, y ahí decía, Henry Murcia es culpable, Henry Murcia es culpable. Todas las carpetas al final decía, Henry Murcia es culpable, Henry Murcia es culpable. Pero ¿sabe qué hizo Jesucristo? Él con sangre firmó al final, borró mi nombre, borró tu nombre y puso Jesucristo, 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 Jesucristo. Porque lo que Él hizo fue pagar por nuestra culpa en la cruz del Calvario. Y el propósito de Jesucristo en su manifestación en carne, Dios manifestado en carne, era ir a la cruz. Porque dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que fue hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué lo hizo? Porque su propósito era ir y derramar su sangre en la cruz del Calvario para darnos libertad a nosotros. Yo no sé cuántos están de acuerdo, yo no sé cuántos esta noche podrían decir allá en su casa, gracias Señor, porque tu sacrificio me da libertad, porque tu muerte me da libertad, porque tu sangre me limpia. Hermano, le estoy hablando algo importante esta noche. Esta palabra, hermano, amigo que está escuchando este mensaje, usted necesita la sangre del Cordero. Pero tiene que saber, hermano, que el propósito de Jesucristo en la tierra tuvo un costo grande. Pero, hermano, escúcheme bien esto. El texto que acabamos de leer dice que si el grano de trigo no muere, queda solo. No lleva fruto. Tiene que morir para que lleve fruto. Y eso fue lo que pasó. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y llevó fruto. ¿Y cuál es el fruto de la muerte de Jesucristo en la cruz? Somos tú y yo.
Es la iglesia que hoy está en todo el mundo. Es todos aquellos que están adorando, diciendo, Hosana, gloria a Dios, aleluya, alabanzas al Señor. Todos los que están adorando al Señor en este momento, porque han sido libertados del pecado, pero la libertad tuya tuvo un costo. Y un costo muy grande, la sangre de un inocente. Amén. La sangre del Señor Jesucristo, hermano, fue la que estuvo allí y esa fue la que nos limpió de pecado. Pero ahora volvamos al Getsemaní. Volvamos al propósito del Getsemaní. Mire, en este momento, iglesia, nosotros estamos en Getsemaní. En este momento, iglesia, nosotros estamos allí con Jesucristo. Jesucristo es el único que puede ser sacrificado para que nosotros recibamos perdón de pecados y seamos limpiados. Solo Jesucristo. Pero tú y yo necesitamos estar en Getsemaní con Él. Ahora hay una petición del Señor para la iglesia. Hay una petición que le hizo el Señor a Pedro y a los discípulos que estuvieron con Él en Getsemaní. Les dijo, quedaos aquí. Velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad. Amén. Así que dice Mateo 26. Vamos a devolvernos un poquito. En el verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Amén. El verso 37 dice, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Quiero decir algo, hermano, esta noche. Yo no sé cuánto, pero el que tiene relación con Dios, los que están teniendo intimidad con Dios, han podido discernir o han podido entender que hay en el corazón de Dios, hay un entristecimiento en este momento. Hay tristeza por muchos hijos de Dios. No por el sacrificio que ella hizo, sino porque muchos no han valorado el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Mire, hermano, yo no puedo decirle que soy el más experto intérprete de la Biblia, pero sabe, es muy fácil darse cuenta en este tiempo cómo muchos hijos de Dios han tomado el sacrificio del Señor y lo han hecho a un ladito. Está allí ese sacrificio y tal vez pasamos de largo y ahí está el sacrificio del Señor y lo hacemos de poco, lo tenemos a un lado. Y sabe, hermano, yo no sé, pero yo soy padre y yo me esfuerzo como padre para darle a mi hija, para darle a mi hijo, para tener algo en mi hogar. Y sabe, cuando de pronto yo veo que mi esfuerzo no es tenido en cuenta, yo me siento triste. Yo no digo que me enojo, pero me siento triste. En algún momento siento que de repente no valió la pena tanto esfuerzo. No sé cuántos son padres aquí o son madres y trabajan y luchan por su hogar y luchan por dar todo en casa. Y sabe, cuando no se valora el esfuerzo que tú haces, tú te entristeces. Yo creo que es así. Y sabe algo, hermano, yo creo que nosotros hemos menospreciado en algún momento el sacrificio del Señor. Y eso causa tristeza en el corazón de Dios. Él dijo a sus discípulos, abrió su corazón a Dios. Y yo quisiera esta noche que Dios me permita transmitir su sentimiento a la iglesia en este momento. No lo que yo pienso, sino lo que Dios, hermano, de verdad en este momento puede sentir por la iglesia. ¿Sabe por qué digo esto? Porque Dios nos ha dado la oportunidad de estar presencialmente con Él en tiempos difíciles. Estos son tiempos difíciles, pero son tiempos, hermano, donde muchos no han querido escuchar la voz de Dios que les está llamando, diciendo, prepárate porque vengo pronto. Límpiate, déjate que yo te limpie. Déjame llenar tu corazón. Déjame de alguna manera calmar tu tristeza. Déjame, yo puedo hacer algo. Amén. Y sabe que el Señor empezó a decir, el verso 37, comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera. Amén. Porque Jesucristo sabe que lo único que nos salva a nosotros es su sacrificio.
Lo único que nos salva a nosotros es su sangre. Lo único que nos salva a nosotros, hermano, es Él. Yo le hablo esta noche sintiendo en mi corazón de alguna manera angustia por alguien que está mirando este mensaje. Yo no sé quién sea, yo no sé quién sea esa persona, pero yo siento decirle a alguien en el nombre de Jesús, hay angustia de Dios por ti, por tu vida, por tu hogar. Hay angustia de Dios porque de alguna manera este tiempo Dios te ha estado llamando, te ha estado tocando. De alguna manera Dios ha estado queriendo llamar tu atención, pero de repente no has dejado que Él llame tu atención, cautive tu atención totalmente. Sabe, hace pocos días hablábamos en la enseñanza y decía que las situaciones adversas a nuestra vida es de una de las maneras que Dios usa para llamar nuestra atención, para decirnos, mira, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Sabe, Dios esta noche de alguna manera quiere llegar al corazón de alguien diciéndole, mira, yo aquí estoy, yo todavía sigo siendo tu Dios. Todavía tengo poder y autoridad para obrar en tu vida. Todavía yo puedo limpiarte. Todavía yo sigo siendo Dios. Mi sangre no está seca, pegada ya en ese madero. No, mi sangre todavía está viva, dice el Señor en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, verso 36, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Amén. Verso 37, entonces comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera. Gloria a Dios. Verso 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. Amén. Mi alma está muy triste. Yo no sé cuántos esta noche quisieran con sus acciones volver a traer gozo a Dios. Yo no sé cuántos esta noche con sus acciones quisiéramos alegrar, hermano, el corazón del Señor. Vuelvo y repito, hay muchas acciones nuestras que hacen entristecer al Señor. No quiero decir, hermano, que todo el mundo esté causando eso, que toda la iglesia esté causando eso, a Dios no. Pero sabe, lo que le quiero decir es que Dios sí está interesado individualmente en cada uno de nosotros. Que no solamente colectivamente Dios es Dios de multitudes, no, Dios es Dios de cada uno de nosotros individualmente. Dios sí está interesado, hermano, así como tú te interesas de tu vida, así como tú te interesas, padre, de tus hijos. Tienes 3, 4 hijos, por cada uno de ellos tú estás preocupado, tú te entristeces por cada uno de ellos o te alegras por cada uno de ellos. Hermano, espero que usted me entienda esta noche. El corazón de este mensaje, hermano, es que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios con nuestra vida, así como Jesucristo, hermano, fue y cumplió su propósito allá en la cruz del Calvario, allá en el Getsemaní, donde la Biblia expresa que aún gotas de sangre sudó, que su sudor no era sudor normalmente de agua que nosotros sudamos, sino que era hasta gotas de sangre, porque tan profunda era su angustia por nosotros. Mire, yo me atrevo a decirle algo, no era únicamente la angustia por lo que estaba pasando allí, solamente por los que estaban allí, sino que aún estaba angustiado por ti y por mí, porque sabía que nosotros, hermano, realmente no podemos solos, necesitamos de Él, pero también estoy seguro que Él sabía que muchos de sus hijos en el determinado momento lo iban a dejar de un lado, no dependían totalmente de Él, y lo que Él llamado esta noche, hermano, es a que volvamos a depender de Él. Por eso Él dice en esos textos, velad y orad. Amén. Velad y orad. Verso 38, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad y orad. Y velad y orad. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Sabe, hermano, este es tiempo donde tenemos que escuchar la voz de Dios. Allá en Getsemaní, en nuestro Getsemaní, el Señor quiere que velemos y oremos. El Getsemaní, hermano, representa entonces ese lugar, o más bien fue ese lugar donde Jesucristo tuvo ese tiempo de angustia, de dolor, de sufrimiento. Getsemaní en este momento puede ser ese lugar donde hay angustia, hay sufrimiento para tu vida, para mi vida, pero aquí está la respuesta de Dios. Si estás en problemas, si estás en angustia, si estás teniendo momentos críticos, si de pronto ya estás desesperado, si de pronto ya estás entrando en crisis, si de pronto por alguna razón ya estás perdiendo la fe, el Señor esta noche te dice, velad y orar.
Sabe, hay una queja del Señor para con sus discípulos. En el verso 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Verso 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Amén. Y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo aún una hora. Y sabe, es una queja del Señor. Es una queja a Pedro. Y sabe, de alguna manera, a través de Pedro nos está comunicando a nosotros en este momento. Está diciéndonos a nosotros en este momento, no habéis podido velar ni orar una hora. No habéis podido estar conmigo en pie, firmes en este momento de angustia. Este es tiempo, hermano. Mire, yo le voy a decir algo en el nombre de Jesús. El Señor está listo para actuar a nuestro favor. Iglesia, escuche esto. El Señor está listo para actuar a nuestro favor. Pero sabe, necesitamos velar y orar. Necesitamos, hermano, entrar en esa intimidad con Dios. Necesitamos, hermano, estar, mire, el sueño. Aquí dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y sabe que estos son días donde muchos discípulos están durmiendo. ¿Sabe? Este es tiempo fácil donde como no hay culto en la iglesia, como no hay altar donde predicar, como no hay altar donde cantar, donde tocar un instrumento, como no hay un lugar donde congregarnos, simplemente la excusa nuestra podría ser que estamos en casa y que no hay piano y que no hay instrumentos y que no hay un predicador como me gusta a mí y que no hay nada que me motive para entrar en la presencia de Dios, porque sabe, yo tengo que decir algo con mucho respeto a todos, pero sabe, la iglesia se ha acostumbrado a ser motivada para poder adorar. La iglesia se ha acostumbrado a que haya alguien que le esté instruyendo para que pueda adorar, que le motive, que de alguna manera diga algo, predique algo, cante algo, que lo motive a orar y a entrar en su presencia. Pero sabe, hermano, eso era lo que pasaba con los apóstoles allí. Ellos estaban cansados. Ellos estaban en aquel momento, tal vez no entendían la angustia del Señor Jesucristo. Tal vez no entendían, hermano, lo que estaba pasando. Y por eso no pudieron velar y orar ni siquiera una hora con el Señor. Y el consejo del Señor fue, velad y orad, velad y orad. Estén aquí en esta noche con sus ojos abiertos. Estén aquí en este momento con su oración en su boca. Levanten sus manos, hermano. Y miren lo que Dios está comunicando esta noche a esta iglesia. Es que nuestro propósito es un propósito, hermano, donde tenemos que incluir la oración. Donde tenemos que incluir el vigilar, el velar. Donde tenemos que en este tiempo tener en nuestra boca alabanza, pero también adoración, pero también oración. Donde tenemos que estar en la presencia de Dios. Velad y orar, velad y orar, velad y orar. Mire, ¿sabe qué dice el apóstol Pablo? Dice que tenemos que despertar. Dice, despiértate tú que duermes. Dice el Señor Jesucristo, despiértate tú que duermes, despiértate, iglesia. Y es el mensaje. Pedro, el Señor le dijo, no pudiste ni siquiera velar conmigo una hora. Amén. Y de alguna manera es un reclamo. Y yo quisiera que esta noche nosotros lo hagamos nuestro. Que ese reclamo nosotros lo sintamos como para nosotros. Dios está diciendo, necesito, aunque sea que empiecen a velar una hora. Que empiecen a orar una hora. Que empiecen a tener ese tiempo de quebrantamiento en mi presencia. Que empiecen a sacrificar su carne. A doblegar su carne. Que empiecen a trasnochar un poquito más en mi presencia. Que si mira, hermano, yo le voy a pedir algo en el nombre de Jesús. Si usted lleva este mes y medio en casa, en Facebook, en las redes sociales, sacrifique, empiece a sacrificar esas redes sociales y empiece a adorar al Señor Jesucristo. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere llenarnos con su presencia, Dios quiere llenar la iglesia, Dios quiere capacitar la iglesia, pero sabe, hermano, tenemos que velar y orar. Amén. Esta como primera parte de este mensaje. Velad y orar, Mateo 26:41. Velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. En el nombre de Jesús. Necesitamos entrar, hermano, a la oración profunda. A esa oración, hermano, con sollozo.
Necesitamos preocuparnos por nuestra salvación. Necesitamos preocuparnos, hermano, por esas situaciones que vivimos en nuestra vida, hermano, que de pronto nos distrae de la presencia de Dios. Este es el llamado esta noche para alguien. Si hay algo que te está alejando, que te está llevando a alejarte de la presencia de Dios, este es tiempo donde puedes poner en las manos de Dios tu vida. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Amén, gloria al Señor Jesucristo. ¿Sabe? Déjeme, le introduzco un poquito más, o como un segundo punto. A todos los protagonistas bíblicos les costó pagar un precio. Amén. Todos aquellos que tuvieron una historia que contar, todos aquellos que nosotros admiramos en la Biblia, todos, hermano, no hay ni uno que no haya tenido que pagar un precio. Y aquí va, hermano, la segunda parte de este mensaje. Todos nosotros tenemos un propósito como hijos de Dios aquí en la tierra, pero ese propósito tiene un costo que lo tienes que pagar tú y lo tengo que pagar yo. Nadie puede pagar el precio que tenemos que pagar nosotros por ese propósito, hermanos. ¿Sabe? Les decía al principio, Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él también dijo que el grano de trigo tiene que morir para poder llevar fruto, porque si no muere queda solo. Amén. Y lo que el Señor está diciendo es: tú y yo tenemos que pagar un precio. Tenemos que morir. Literalmente, hermano, tenemos que morir. Y esto pareciera repetitivo a otros mensajes, pero no es así, hermano. Yo siento que Dios está hablando a muchos en este momento. Yo siento que Dios está reclamando a muchos en este momento el entregarse plenamente a Él. ¿Sabe? Me encanta la historia, hermano, de Sadrach, Mesach y Abednego. Cómo ellos tuvieron que pagar un precio profundo. Ellos empezaron negándose a comer la comida del rey junto con Daniel. Ellos empezaron negando de pronto la oportunidad de vivir como vivía el rey. Ellos dijeron voluntariamente, nadie los obligó, pero voluntariamente, y es lo que Dios pide de nosotros. Voluntariamente nosotros debemos rechazar, hermanos, a vivir como el mundo quiere que vivamos. Amén. ¿Y sabe qué pasó? Hubo un precio que pagar. Después de eso, hermanos, ellos tuvieron que presentarse ante el rey por una demanda, porque el rey mandó hacer una estatua de oro porque su ego era grande. Y entonces ellos no quisieron adorar esa estatua, esa imagen, y fueron echados al horno de fuego, y allí estuvieron. Pero ¿sabe qué pasó? En medio de la prueba difícil, allí se vio la gloria de Dios. Amén. Allí estuvo el Señor con ellos y no pasó nada en su vida. Ellos no fueron consumidos por el fuego. La Biblia dice que ni siquiera humo se impregnó en sus ropas, en sus vestidos. Pero sabe algo, hermano, ellos pudieron salir de ese lugar libres, como tú y yo vamos a salir libres en el nombre de Jesús de toda situación adversa, solo que permanezcamos, hermanos, con nuestra fe firme en Dios, que cumplamos el propósito de Dios con nuestra vida en este tiempo. Amén. Todos tenemos que pagar un precio. Daniel en el foso de los leones, amén. Daniel también fue aquel que se negó a adorar esa imagen, que se negó a adorar cualquier cosa que no fuera Dios, y fue echado al foso de los leones, y allí se introdujo Daniel, y los leones estuvieron a su alrededor, pero sabe, no lo comieron, ni siquiera tal vez lo determinaron. ¿Sabe por qué? Porque Daniel estuvo allí en medio del peligro, pero Dios estaba con él. Amén. Esos momentos difíciles donde tenemos que pagar precio alto, donde pensamos que ya todo va a acabar, Dios va a estar con nosotros. Amén. José, ese joven soñador, tuvo que pagar un precio por su llamado. Amén. Abraham, ese hombre de Dios, ese padre de la fe, tuvo que pagar un precio para ser recordado como el padre de la fe. Gloria al Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos que pagar un precio. Amén. Mire, sin duda nuestro Señor tenía una visión clara y completa de los sufrimientos que habría de soportar. Y escúcheme esto, hermano, yo quiero decirle algo. Si tú y yo tenemos claridad del camino que vamos a caminar,
si tú y yo tenemos claridad de que hay un propósito en nuestra vida, pero que hay un costo que pagar, entonces nunca vamos a retroceder. ¿Sabe? Hoy en día la mayoría se enfocan en los milagros sobrenaturales. Hoy en día muchos basan su fe en los milagros sobrenaturales y es la razón por la cual no se cumple o no cumplo con mi propósito. Muchos están esperando milagros sobrenaturales y no están esperando sufrir un dolor, no están esperando ser acusados, no están esperando perder algo, no están esperando ser sacrificados. Es el problema de muchos hoy, que no incluyen en su plan de ministerio, en su plan de adoración, no incluyen en su plan de hijo de Dios, en que en algún momento de su vida va a tener que pasar por una situación compleja, problemas en el hogar. Tú puedes ser un excelente predicador, un excelente cantante, un buen ministro, pero de repente vas a tener problemas en tu matrimonio y eso no está incluido en mi vida cristiana. Yo no lo incluyo, pero ¿sabe algo, hermano? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos hemos enfocado en lo sobrenatural. Dios no va a permitir que yo pase por esto, pero quizás Dios sí va a permitir que pases por allí. Quizás Dios sí va a permitir que llegue la enfermedad. Quizás Dios sí va a permitir que llegue la crisis económica. Quizás Dios sí va a permitir que tu hogar atraviese desiertos. Dios lo va a permitir, hermano, y tenemos que contemplarlo dentro de nuestra visión como hijos de Dios. Amén. Y tal vez vamos a llegar al momento como Jesucristo, donde nos vamos a entristecer por el propósito de Dios en nuestra vida, donde vamos a tener de alguna manera momentos críticos, donde vamos a querer renunciar, porque cuando Jesucristo dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, Él estaba diciendo, ojalá no tuviera yo que ir a la cruz, ojalá no tuviera yo que morir de esta manera, pero ¿sabe qué dijo? Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Yo no sé, yo le pido al Señor que este mensaje lo pueda predicar con claridad para que usted me entienda. Debes incluir esos momentos difíciles en tus experiencias con Dios. Debes incluir, porque el propósito de Dios en nuestra vida tiene un costo. Amén. Mire, ¿sabe? Para dar cumplimiento a su propósito debo tener claro que voy a tener momentos difíciles que producirán sufrimiento en mi vida. Debo tener claro eso. Cuando nos llega, hermano, lo que esperamos, no seremos sorprendidos, más bien esperamos preparados. Escuche bien, cuando nos llega lo que esperamos, no somos sorprendidos, más bien nos preparamos para eso que va a llegar. Y yo espero que esta noche usted, hermano, con claridad reciba este consejo. Debemos estar preparados, hermano. Mire, si tú y yo estamos preparados, somos entendidos en la palabra de Dios, todo lo que está pasando ahora no nos sorprende. Más bien estamos preparados espiritualmente. Sabemos, hermano, que este es tiempo donde muchas cosas van a cambiar en todo el mundo. Y como yo estoy preparado para afrontar, para asumir esos nuevos retos como hijo de Dios, yo no le estoy diciendo, Señor, pasa de mí esta copa. Le estoy diciendo, Señor, haz tu voluntad, Señor Jesucristo. Haz como tú quieras, Señor, yo estoy preparado. Amén. Y yo sé que a algunos les puede dar miedo es decir esto. Señor, yo estoy preparado, porque tal vez no, pero ¿sabe algo? Yo quiero decirle algo esta noche. Yo sé que Dios nos habla con claridad y nosotros podemos prepararnos, hermano. Preparémonos, que si estamos listos ahí en medio de la situación crítica, ahí vamos a ver la bendición de Dios. Hermano, estoy seguro que ya en estos días usted tiene más testimonios para contar que en todo el tiempo anterior de su vida cristiana. Yo creo que sí. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Mire, Hebreos capítulo 11 dice, verso 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros
otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Amén. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Amén. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mira, hermano, es impresionante. Usted puede leer todo esto y usted puede estudiarlo allá en su casa, pero mire la lista tan impresionante de hombres. Y usted mira que este texto de Hebreos 11 es conocido como la galería de la fe. Allí usted encuentra, hermano, una descripción de hombres de fe impresionante. Hombres que usted y yo admiramos. Hombres que usted y yo decimos, yo quisiera ser como él. O yo quisiera que mi sombra sanara a los enfermos como la sombra de Pedro. Yo quisiera predicar como Pablo y ganar muchas almas como Pablo. Yo quisiera tener la fuerza de Esteban, de Bernabé, de Timoteo, de Tito. Yo quisiera ser como Juan, como Mateo, como Lucas, como todos ellos. Y cuántos de nosotros los admiramos, hermanos, y como que de alguna manera en nuestro interior hay ese anhelo de que en nosotros se levante la fe como en ellos. Yo quiero decirle algo esta noche. Para poder llegar a esa fe necesitamos, hermanos, incluir en nuestro propósito como siervos de Dios situaciones adversas. Hermano, no reniegue de lo que está pasando hoy. Hermano, no piense que Dios es malo porque hoy de pronto no tienes lo que tenías un mes atrás, 2 meses atrás, porque de pronto tus sueños fueron truncados, fueron parados por esta situación y tú eres hijo de Dios y de pronto hay alguien diciendo, Señor, pero si yo soy tu hijo, ¿por qué me permites esto? ¿Por qué estás permitiendo que mi negocio que tú me diste esté cerrado hoy? ¿Por qué estás permitiendo, Señor, que esto pase en la iglesia? ¿Por qué? Y muchas veces oramos de esa manera como ¿por qué, Señor? Y reclamamos a Dios. No, hermano, ¿sabe qué tenemos que hacer? Decirle, Señor, haz como tú quieras. Esta es tu voluntad, Señor Jesucristo. Aquí estamos, Señor. Dios mío, vamos a hacer tu voluntad. Quiero terminar, hermano, con alguien. Yo sé que la mayoría conocemos al pastor y misionero Axel Werner Larsen. La mayoría de pentecostales en Colombia. Y en cualquier parte del mundo, hermano, conoce este nombre. El hermano Axel Werner Larsen. Si usted conoce su testimonio, sabe que fue un hombre que estando en la iglesia, Dios empezó a hablar a su corazón y a llamarlo a las misiones. Y Dios cumplió su propósito en él, lo envió a las misiones y lo mandó a Colombia. Él viene a Colombia, hermano, con su esposa. Y vienen los dos como misioneros. ¿Sabe, hermano? Vienen bajo la voluntad de Dios. Y el propósito de Dios es que ellos llegaran a Colombia en el año 1937 para ser misioneros en Colombia y estar aquí y desprender una historia impresionante del pentecostalismo, del nombre de Jesús en Colombia. Y sabe, hermano, ellos recibieron ese llamado como tú y como yo. Seguramente la mayoría hemos tenido experiencias con Dios, donde Dios nos ha hecho un llamado específico a nuestra vida. Donde Dios nos ha dicho, te voy a usar, te voy a llevar, tú vas a hacer. Y sabe, nosotros decimos que sí. Y es un momento tan hermoso, tan especial. Es algo, hermano, inolvidable para cualquiera que ha recibido un llamado de Dios. Yo me imagino que el hermano Larsen lo recibió de esa manera. El hermano Larsen, misionero en Colombia, hermano, su esposa, escuche bien, ellos llegaron a Colombia. Yo creo que ellos nunca pensaron que al llegar a Colombia iban a enfrentar tantas adversidad, tantas situaciones complejas. Y no les voy a contar todo, pero solamente les voy a decir una de ellas. La hermana, la esposa del hermano Larsen, al estar ellos aquí en Colombia, ella queda embarazada. Y va a dar a luz su hijo. Y sabe algo, hermano, en el momento de dar a luz a su hijo, ella muere.
Es lamentable eso, hermano. Y sabe, ellos nunca pensaron que su llamado los iba a traer a un país extranjero donde ella iba a morir, donde el hermano Larsen iba a tener que sepultar a su esposa en un lugar que no era su país. No lo iba a poder hacer con su familia. Iba a tener que enfrentar, aparte de la adversidad por la predicación del evangelio, iba a tener que enfrentar una problemática muy personal, pero muy difícil, pues cuando la hermana muere, por el solo hecho de ellos ser cristianos, y ellos van a buscar un lugar en el cementerio del pueblo donde están para sepultar a la hermana, allí les dicen que ellos no pueden sepultar a un cristiano allí, porque los cristianos son como animales, según la convicción en ese tiempo. Y no podían, y el hermano buscó y buscó y no pudo encontrar un lugar donde sepultar a su esposa. Fue a comprar el ataúd donde poner el cuerpo de su esposa para sepultarlo. Y no, nadie le quiso vender un ataúd. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el hermano? El hermano tuvo que, con sus manos, con las que ponía sobre enfermos para sanar, las que ponía sobre personas para orar, para que se arrepintieran o recibieran el Espíritu Santo, con esas manos tuvo que construir el ataúd, cortar madera, labrar la madera, pegar la madera, y con esas manos tuvo que hacer el ataúd donde iba a sepultar, donde iba a tener el cuerpo de su esposa. Con sus manos tuvo que tomar el cuerpo de su esposa, meterlo en ese ataúd. Con sus manos tuvo que cavar la tumba en el patio de la casa, porque no hubo un lugar donde pudiera sepultar a su esposa. Le tocó en un lugar del patio de la casa abrir el hueco con sus manos. Y allí, hermano, sepultar a su esposa. Sepultarla, hermano, allí en aquel lugar. ¿Sabe algo, hermano? Yo no sé, pero yo creo que eso es algo doloroso, es algo triste, es algo que cuesta, es algo difícil. Cuando sus directivos, cuando sus jefes supieron esto, ellos le dijeron, vente, regrésate. Nosotros hacemos algo, enviamos otro misionero, esperamos, allá estás pasando mal, allá está difícil. Cuando ellos supieron eso, entonces le mandaron a decir, no, vente, no sufras solo allá. Pero ¿sabe qué dijo el hermano Larsen? Dijo, ha caído un soldado. Necesitamos refuerzos. Y él dijo, yo me quedo en Colombia. Aquí es donde Dios me trajo. Y aquí yo no me voy a devolver por la pérdida que estoy teniendo. Alguien dirá, bueno, personas indolentes, esos evangélicos, esos pentecostales, no tienen dolor, no sienten. No, sí sentimos, pero sabe, hay algo que está en nuestro corazón que es mucho más grande que el dolor terrenal. Hay algo que está en nuestro corazón y ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Y si Dios nos pasa por el desierto, hermano, Dios va a estar con nosotros en el desierto. Si Dios nos va a pasar por el mar, allí está Dios con nosotros en el mar. Si Dios nos va a meter al horno de fuego, allí está Dios con nosotros en el horno de fuego. Si Dios nos va a pasar, hermano, por el foso de los leones, allí está Dios con nosotros. Lo que yo le quiero decir, hermano, es que el propósito de Dios va a tener o va a exigir un costo en tu vida, un sacrificio en tu vida, pero hermano, paga el precio, sacrifica lo que tengas que sacrificar, hermano. Haz como el hermano Larsen. En ese momento él no se concentró en el dolor que estaba sintiendo por la pérdida de su esposa, él se concentró en el propósito de Dios con su vida. Y sabe, no fue cobarde, él no se acobardó al dolor, él no se acobardó a las amenazas, él no se acobardó en ese momento a lo que estaba pasando, no a las necesidades que tuviera. Eso no lo acobardó. Eso hizo que su boca se abriera con más fuerza. Eso hizo que predicara un mensaje con más autoridad. Eso hizo que se moviera de un lugar a otro, hermano. Y entonces Dios, hermano, hoy en día tiene una iglesia en Colombia que, gloria a Dios, hermano, es una de las iglesias más poderosas que existe en todo el mundo, porque es la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Es esa iglesia que está predicando este evangelio del nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y sabe, hermano, yo le quiero decir, no renuncies ahora. Vas a pagar un precio. Vas a tener que tal vez llorar. Tal vez vas a querer renunciar en algún momento, pero permanece ahí. Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Señor Jesucristo. Y vas a ver, hermano, cómo vas a llevar fruto. No vas a estar solo, porque ese granito, esa semilla de trigo, hermano, que habla el Señor, esa somos tú y yo.
Esa fue Él mismo allá en la cruz. Pero esa semilla somos tú y yo, hermano. Necesitamos ser enterrados, necesitamos ser sepultados. Va a haber momentos donde nadie va a saber nada de nosotros. Va a haber momentos donde nuestro nombre nadie lo va a reconocer. Va a haber momentos donde vamos a ser rechazados, hermano. Va a haber momentos donde no nos van a tener en cuenta, hermano, para nada en ningún lugar. Va a haber momentos que todo nos sale mal. Todo, hermano, lo que intentamos nos sale mal. Pero sabe, hermano, ahí estamos en la buena tierra, sepultados. Ahí estamos, hermano, y seguro que en ese momento, en determinado momento, el Señor va a permitir que florezca, hermano, nuestra vida, que salga un retoño nuevamente, y vamos a empezar a ver, hermano, que nuestra vida va a empezar a florecer y a dar fruto, pero debemos permanecer en las manos de Dios y decirle: Señor, yo no quiero quedarme sin fruto, yo no quiero permanecer sin fruto. Esta noche es un llamado para todos los hijos de Dios que están viendo este mensaje, que lo van a ver en algún momento. Debemos dar fruto, debemos estar allí, hermanos, puestos en las manos de Dios en Getsemaní, y estar allí, hermano, obedeciendo lo que el Señor dijo, orando y vigilando. Orando y vigilando en la presencia de Dios, llenándonos de Él, permitiendo que sea Él el que tome control en nuestra vida. En la invitación que yo les hago esta noche en el nombre de Jesús, todos los que están mirando este mensaje, en el nombre de Jesús, hermanos, pongámonos en las manos de Dios. Dejemos que Dios nos sepulte. Dejemos que Dios, hermano, tome nuestras vidas y la haga suya. Dejemos que Dios, hermano, sea el que vivifique en nosotros, hermano, todo su ser. No importa lo que tengamos que perder, lo que nos duela, lo que tengamos que renunciar, no importa, hermano. Renunciemos a todo por el Señor Jesucristo. Su propósito tiene un costo. Su propósito en nuestra vida tal vez en algún momento nos va a doler. Su propósito en nuestra vida tal vez en algún momento nos va a llevar a renunciar. El Señor le dijo estos días, vamos a hablar de ese mensaje, el costo de seguir a Jesucristo. El Señor le dijo a un joven, dijo, el que no renunciare a padre y a madre, a riquezas, el que no renunciare aún a su propia familia, dice la Biblia, no es digno de ser mi discípulo, dice el Señor Jesucristo. Así que, hermano, necesitamos entender que el propósito de Dios en nuestra vida nos exige a nosotros un sacrificio. Amén, pero vale la pena ese sacrificio. Mire, si Jesucristo no muere en la cruz del Calvario, tú y yo no tendríamos redención. Valió la pena ese sacrificio, valió la pena el sufrimiento, valió la pena el derramamiento de su sangre, porque tú y yo estamos aquí esta noche, pero somos tú y yo los que vamos a hacer que valga la pena ese sacrificio. Y somos tú y yo los que vamos a mostrar, hermano, a otros que vale la pena que nosotros seamos sacrificados por ellos. No importa, hermano, el vituperio, no importa las palabras que digan, no importa las personas que se quiten de tu vida, que no quieran ser tus amigos, no importa el rechazo que te den tus propios familiares, no importa el rechazo que aún tu propia familia te dé. Si Jesucristo te quiere bendecir, te quiere salvar, te quiere llenar, te quiere llevar al cielo, hermano, no importa quienes estén en contra nuestra, no importa el precio que tengamos que pagar, paguémoslo en el nombre de Jesús. Entendamos que hay un costo, hermano, que el propósito de nuestra vida tiene un costo. Hermano, si tú quieres ser un servidor de Dios, te va a costar, porque tienes que renunciar a muchas cosas. Tienes que renunciar, hermano, a tal vez a momentos deleitosos en tu vida, a momentos tal vez donde tú te vas a sentir contento en medio de muchas personas. Va a haber tiempo donde en lugar de estar yendo al centro comercial, vas a tener que estar orando. Va a haber tiempo, hermano, que en lugar de estar teniendo novia, vas a tener que estar estudiando la palabra de Dios. Va a haber tiempo que en lugar de tú estar allí concentrado en tus bienes materiales, en tus sueños personales, Dios te va a decir: necesito que te concentres en mi sueño. Necesito que pongas todo tu ser en mi sueño. Va a haber tiempo, hermano, que tienes que renunciar a todo lo que tú deseas para tu vida, y vas a tener que
empezar a caminar en el sueño de Dios. Y eso nos cuesta, hermano, nos cuesta, porque hay cosas que deseamos mucho, pero sabe, hermano, tenemos que desear más el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida. Tenemos que desear más el cumplimiento, hermano, de los propósitos de Dios en nuestra vida, en la tierra, en la humanidad entera. Y tú y yo hacemos parte de ese sueño de Dios para ese cumplimiento. Tú y yo hacemos parte de ese propósito de Dios en la tierra. Así que, hermano, yo le invito esta noche en el nombre de Jesús. Si tienes que pagar un precio, págalo. Si hay un costo por el que tú tengas que sacrificar algo, hermanos, por el propósito de Dios. Renuncia a todo lo que tengas que renunciar, pero cumple el propósito de Dios en tu vida. Gracias, hermanos, por estar atentos. Espero que este mensaje bendiga la vida de alguien en el nombre de Jesús. A todos los que están conectados, gracias. Quiero orar por ustedes, por sus vidas, por su familia, por su hogar, por su petición. En el nombre de Jesús. Allí estaba mirando una petición desde Barranquilla. La hermana Rocío estaba diciendo que pedía oración por su hogar. Amén. La hermana Caterina dice: tengo petición, hermanos, que oremos dando gracias a Dios por las grandes obras que está haciendo en nuestras vidas y familias. Amén, hermana Caterina. Es una bendición que podamos orar dando gracias. Entonces vamos a orar en el nombre de Jesús para que, hermano, dependamos de Él totalmente. Yo les puedo decir que vale la pena depender de Dios. Vale la pena confiar en Dios. Vale la pena, hermano. El Señor no nos ha desamparado. Hoy estaba visitando a alguien y me decía: hermano, es increíble que tengo la alacena más llena que cuando todo estaba normal. Y no tenemos empleo, me decía, pero hay comida, tengo la alacena llena, Dios nos ha bendecido. Otra persona me decía, un pastor, estaba hablando con él ayer por teléfono, me decía: pastor, mire que cuando empezó la cuarentena yo no tenía nada en la alacena. Y es un obrero, es un pastor que tiene un grupo como de 7, 8 personas. Y decía: no tengo nada en la alacena. Y sabe, cuando empezó todo, pero sabe, hermano, me decía: no me ha faltado la comida, tengo comida en la casa, tengo más comida ahora que cuando empezó la cuarentena. Y gloria a Dios, hermano, estamos viendo la mano de Dios obrando a favor nuestro. Así que tenemos que orar, hermano, tenemos que estar allí conectados en la presencia de Dios, en el nombre de Jesús, bendecir su nombre, hermano, por todo lo misericordioso que es con nosotros, por su provisión, por su bendición, por su gracia, por hacernos sus hijos, sin importar el costo que tengamos que pagar. Vale la pena, hermano, así tengamos que morir, hermano, por defender este evangelio, por defender la dignidad del evangelio en el nombre de Jesús. No importa, hermano, hagámoslo. Somos hijos de Dios y recompensa de hijos de Dios vamos a tener. No esperes que el mundo te recompense por ser hijo de Dios. Espera recompensa de Dios, no del mundo. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Soberano Dios del cielo y la tierra, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites llegar a ti, Señor, desde nuestras casas, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Yo te doy esta noche por tu provisión. Gracias, Señor, porque cada uno de los hermanos que está allí en casa, Señor, está teniendo la bendición, la provisión para su casa, Señor. Y yo sé que este mes es el mes donde todos estábamos temiendo, Señor, que no íbamos a tener con qué comprar alimento, con qué pagar arriendos, servicios. Pero en el nombre de Jesús yo creo, Señor, que todos los que estamos, Señor, hoy en tus manos, vamos a tener con qué comprar alimentos, con qué pagar a los arriendos, Señor, en el nombre de Jesús, de las iglesias, de los locales donde está la iglesia, de las casas donde vivimos. Señor, tú sustentas a tu pueblo en el nombre de Jesús. Yo creo, Señor, y yo invito a tus hijos a creer esta noche en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, la casa de tus hijos, Señor. Aquellos que en este momento piden oración por su hogar, Señor, yo te pido que metas tu mano poderosa. Solo tú sabes, Señor, que necesitan de estos hogares para fortalecerse. En el nombre de Jesús, Señor, bendice cada familia, cada ministerio, cada líder, Señor Jesucristo. Sana a los que están enfermos. En tu nombre santo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por estar ahí. Muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes, a su casa, hermano, por estar con nosotros todos los días, 7:30 de la noche. Hay personas que están ahí cada momento, se conectan y nos dejan llegar a su casa a través de esta transmisión. Dios los bendiga y le invito, hermano, cuando esto acabe,
permítame verlos en la iglesia. Allí reunidos todos, yo tengo la fe de que nos vamos a poder reunir y permítame verlo, hermano, ahí en la iglesia y juntos vamos a cantar, vamos a adorar. Dios los bendiga, hermanos, Dios los guarde y nos vemos mañana a las 7:30 nuevamente en nuestra transmisión en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos.